Médicos palestinos dijeron hace pocas horas que un bombardeo israelí mató 8 niños y 2 adultos en el hospital de un campo de refugiados de Gaza. Sin embargo, el ejército de Tel Aviv negó haber disparado contra ese barrio y sugirió que la explosión fue culpa de un fallo de Hamás al lanzar uno de sus cohetes desde la misma zona. Hoy murieron 5 soldados de Israel, 4 por un disparo de mortero en el sur de Gaza y otro en combate con militantes de Hamás. La cifra de bajas para las tropas israelíes durante la operación terrestre asciende ahora a 48. Según Naciones Unidas, los muertos palestinos ascienden a 1.000 y las 3/4 partes de ellos son civiles. En una conversación telefónica que sostuvieron el presidente Barack Obama y el primer ministro Benjamin Netanyahu, a lo que Netanyahu advirtió que su país debe prepararse para una larga operación en Gaza. No vamos a terminar la operación en Gaza mientras no hayamos neutralizado todos los túneles terroristas. Según Netanyahu, Israel ha aceptado unilateralmente 5 treguas humanitarias, incluyendo 2 durante las últimas 48 horas, y jamás las ha violado todas. Por cierto, y para agregar a lo que es la enorme tensión que existe a nivel internacional, en estos momentos se está reportando que Estados Unidos está acusando a Rusia de una grave violación de un tratado firmado en 1987 al haber hecho una prueba con misiles que estaban de acuerdo a ese tratado prohibidos. Así que otro elemento en el que se complican más las cosas. Me acompaña el señor Joseph Hajj. Él es un experto en el Medio Oriente y un veterano de las guerras allí. Señor, gracias por acompañarnos. Está con nosotros en Nueva York el señor Hafiz Rehman. Él es vocero de la comunidad musulmana Ahmadiyya. Gracias por estar con nosotros, señor. Muchas gracias. Buenas noches. Empiezo con usted. Su opinión sobre lo que está pasando en Gaza. ¿Está usted hablando conmigo? Sí, señor. Sí, porque no veo en la cámara, por eso. Mis disculpas. Muchas gracias. Antes que nada, nuestra comunidad es una comunidad musulmana que cree en el Mesías prometido, Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, y nuestro propósito de la charla hoy es ver ese conflicto objetivamente nada más. No estoy cogiendo el lado de nadie, pero en conflicto lo que yo veo es una fuerza desproporcionada de parte de Israel, causando unas muertes de niños y mujeres inocentes, que mayoría de las muertes hasta ahora se han sido civiles inocentes. ¿Y cómo establece eso, señor Rehman? ¿Cómo puede establecer que Israel tiene la responsabilidad de todas esas muertes? Porque Israel, por ejemplo, está diciendo que hoy un cohete de Hamás cayó en un área en la que había niños y varios murieron. Eso son las cosas de las guerras. Cuando comienzan guerras, lamentablemente comienzan a acusar uno al otro. Y la resulta es que lamentable realidad es que murieron todos esos gente inocente. Y eso es lo que estoy hoy bien triste estar ahí hablando de eso, porque no me agrada nada de ver todo eso. Ahora, no estoy diciendo que Hamás está haciendo buen trabajo en este caso, tirando todas esas misiles. Sí, no están siguiendo las enseñanzas islámicas, pero a la misma vez Israel no está siguiendo la enseñanza de Torah, matando gente inocente con el propósito de que están tratando de eliminar gente que están provocando esa guerra. Acuérdate que hace muchísimos años, eso es más de 75 años, que el propósito siempre de esa clase de guerra y de conflicto siempre ha sido con mismo propósito, con mismo intención. ¿Y qué ha resultado? La violencia nunca resulta nada de paz. ¿Qué me dice Joseph de lo que está pasando? Parte de lo que las consecuencias del conflicto con una zona altamente densa de población, cualquier obús que cae afuera de su objetivo, es natural de que haya víctimas civiles. Desafortunadamente en este caso cayó en un hospital o en una clínica y causó la muerte de niños y de mujeres. Pero ya hemos visto más de una vez de que el conflicto con Gaza siempre causa daños para civiles por la simple razón de que es una zona muy densa
y los militantes de Hamas siempre usan, como son militantes, no son un ejército organizado, no tienen frontera, que se enfrentan al ejército israelí, se infiltran entre la población y al tirar un obús y al tirar una artillería o lo que sea, entonces responde el ejército israelí con más fuerza. La fuerza que tiene el ejército israelí es 10 o 100 veces más fuerza de que tiene Hamas. Pero Hamas siempre provoca estos conflictos o indirectamente Israel responde a estas provocaciones por una causa política. Hamas llegó a un momento, estaba ahorcado económicamente y políticamente en Gaza, desde la caída del presidente Morsi en Egipto, y llegó el presidente Sisi, se cortó toda línea de suministro, que sea de contrabando de mercancía o de contrabando de suministro de todos los días de alimentos. Al mismo tiempo ya no podían más traficar armas de la parte egipcia. Está cerrada la zona israelí al 100%, entonces tenían que provocar algo para cambiar los peones en la mesa regional. Ahora se involucró Irán, que está a una distancia ahora de Hamas por ser el conflicto suní-shia, entonces se involucró ahora Qatar y Turquía a favor de Hamas, a ver si le pueden sacar alguna ganancia, algún profito de este conflicto para poder establecerla políticamente otra vez en la zona de Gaza. Y Arabia Saudita, por supuesto, con la autoridad palestina y Israel incluido, no quieren saber nada de eso. Vamos a la zona del conflicto. Vamos a escuchar dos ángulos, uno de un vocero de las fuerzas de defensa, de las Fuerzas Armadas israelíes, y otra de un testigo del episodio sangriento que ocurrió en las últimas horas. The IDF had nothing to do with the incident in Shifa. What it is a failed launch by Hamas terrorists in Gaza that actually struck the hospital and also the refugee camp, Shati refugee camp. Since the beginning of the operation, we have identified approximately 200 cases of failed launching that actually strike within the Gaza Strip. This is just another two. The IDF has nothing to do with this. Había 7 niños jugando, fueron alcanzados y murieron en el lugar. Había otros 3 hombres sentados allí y también fueron heridos. Los niños estaban jugando y estaban felices disfrutando del fin del Ramadán y los bombardearon. Algunos les volaron la cabeza y a otros las piernas y las manos. Ya sabemos que el asunto es súper complejo, pero cuando uno escucha lo que dijo brevemente el secretario de Estado, John Kerry, ustedes lo escucharán a continuación, se dan cuenta que una de las cosas que él considera muy, muy clave para que esto se resuelva es casi imposible que ocurra. We also believe that any process to resolve the crisis in Gaza in a lasting and meaningful way must lead to the disarmament of Hamas and all terrorist groups. And we will work closely with Israel and regional partners and the international community in support of this goal. Señor Remán, brevemente, ¿cree que si se mantiene Hamas en el área de la Franja de Gaza existe una posibilidad realista de paz? La posibilidad del paz realmente solamente va a existir siempre y cuando haga justicia de ambos lados. Y en eso yo creo que solamente siguiendo las enseñanzas islámicas, volviendo a donde las enseñanzas de que sientan en un sitio y comienzan a hablar del paz, ahora de que el hecho que jamás tenga todos esos armamentos para hacer daño, es correcto, ellos no deben usar eso. Y a la misma vez, en otro lado, las fuerzas de Israel haciendo tanto daño de la gente civil, hay gente que no tiene nada que ver con eso, eso lo va a traer más enemigos ahí en la zona, enemigos de todo el mundo prácticamente. Y eso no queremos, porque eso se va a abrir más puertas de terroristas del futuro, lo cual no conviene a nadie. Sin duda. Señor Remán, un gusto conversar con usted. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted. Joseph, brevemente, lo traigo al territorio local, porque ha ocurrido algo llamativo. En Miami Beach, en otros lugares, han aparecido vehículos pintados
Hamas, judíos, ha habido incluso una pintada en una sinagoga también, hasta una esvástica apareció en una columna de una sinagoga. ¿Piensa que son episodios aislados o le preocupa que esto se transforme en un problema que pueda estallar aquí en violencia de alguna manera? Yo no sé si va a estallar en violencia, pero el odio que aparece cuando hay un conflicto en esta zona del mundo aparece de repente en lugares que uno no espera, pero hay mentalidad que no ha cambiado, que está pro Hamas, pro terrorismo, pro hasta, entre comillas, que se tire Israel al mar, y esta gente hay que monitorearla porque hasta el día de hoy se han portado indirectamente algo tolerable, pero no sabemos cuándo se pasa la línea de tolerable a cero tolerancia y que hagan algo que nos hace arrepentir a todos. Pero hay que darle con mano dura y hay que la ciudadanía entera coopera al ver algo que no se cae en la boca, porque esto no se permite. Gracias por acompañarnos. Gracias.